Hola, hola. Esto es Verdad versus Verdad. Bienvenidos. Hoy estaremos tocando el tema El reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas es un reino organizado. Satanás es su jefe y mandatario. Y vemos que los súbditos que hacen parte de este reino mantienen disciplinas rigurosas de adoración, ayunos, vigilias e invocaciones especiales. Vemos también la pasión de sus integrantes por agradar a su falso dios, Satán. Satanás o Satán es el término por el que las religiones abrámicas designan a una entidad suprasensible que representa la encarnación suprema del mal, aunque otros pueden verlo como el que desobedeció y se rebeló contra los mandatos de Dios. Satanás antes de la caída. El nombre Lucifer sería lo que en una época habría sido el nombre que recibió de Dios. Antaño a la rebelión, Lucifer estaba por encima de todas las categorías de los ángeles, ya que era el más hermoso de todos estos. El término Lucifer significa portador de la luz, asociándolo con el lucero de la mañana o estrella del amanecer. Lucifer, del hebreo Heilel, en latín, portador de luz, era el ángel más hermoso de todos. Antes de caer era el querubín protector. Se cree que era el director de la alabanza a Dios. Su posición era la más encumbrada de todos los seres angelicales que Dios creó. La caída de Lucifer. La caída de Lucifer está registrada en Isaías 14, 12 al 14. Al ver su poder, belleza e intelecto, deseó ser superior a Dios. Así que formó un ejército de ángeles rebeldes que se enfrentaron a otros ángeles y a Dios mismo. Hubo una gran batalla en la que Dios salió victorioso y terminó por castigarlos. Satanás cayó en las sombras del infierno y allí hizo su reino, el cual compartiría con los ángeles caídos, más conocidos como demonios, los cuales también fueron expulsados del cielo. El reino de las tinieblas. Hay 4 pasajes básicos que enumeran un grupo de seres espirituales. Normalmente los creyentes le denominan por el nombre de demonios y es comúnmente aceptado reconocer que existen diversos espíritus malignos con diferentes rangos. Las escrituras bíblicas revelan al respecto, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad en las regiones celestiales. Efesios 6:12. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses 1:16. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. De estos pasajes obtenemos una lista que enumeraremos a continuación, tratando de no ser repetitivos y siguiendo el criterio establecido por la versión Reina Valera de 1960. La lista es la siguiente: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, autoridades, poderes, señoríos, nombres, tronos y dominios. Es evidente que el reino de las tinieblas posee una jerarquía, en la cual los rangos superiores rigen o ejercen autoridad sobre los rangos inferiores. Hay 3 grupos distintos en la enumeración bíblica de poderes. Uno que obedece principalmente a su característica básica, demonios. Allí encontramos a los gobernadores de las tinieblas y a las huestes espirituales de maldad. El segundo grupo más bien corresponde a los conceptos de autoridad y poder y aglutina a los principados, potestades, autoridades, poderes, señoríos, dominios y tronos. Y por último,
encontramos un tercer concepto muy especial. Se trata de los nombres. Es evidente en la Biblia que los nombres ocupan un lugar muy importante, porque su significado provoca un efecto en el mundo espiritual. El ejemplo que nos ofrece el libro de Génesis, cuando Dios cambia el nombre del patriarca Abraham a Abraham, es sumamente ilustrado. Lo que no había pasado en 24 años, desde que la promesa había sido dada por Dios, vino a suceder en tan solo un año después del cambio del nombre. En el Antiguo Testamento, los nombres de los hijos y aún de los lugares no se escogían al azar o por moda, sino más bien por su significado, que habría de afectar la vida del que lo llevara. Aún el día de hoy, es asombroso descubrir que a menudo las características de una persona corresponden al significado de su nombre. Veamos el significado de principados. ¿Qué son los principados? Son espíritus territoriales, encargados de gobernar sobre naciones. Su labor consiste en afectar masivamente al mayor número de gente. Operan en desgracias nacionales como terremotos, ciclones, suicidios masivos, intoxicaciones masivas, epidemias, etc. Como ejemplo, tenemos el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia, contra los cuales tenía que pelear el príncipe Miguel tras el ayuno del profeta Daniel. Daniel capítulo 10, verso 13. ¿Qué son las potestades o poderes de las tinieblas? Son espíritus comisionados, fuerza de maldad o brazos de poder satánico, a través de los cuales Satanás estimula, manipula, seduce y controla para desatar sobre ciertos sectores de la población un tipo específico de pecado. Aquí encontramos potestades de idolatría, de prostitución, de pobreza. Ahora bien, aquí hay que entender que no todos los pecados están gobernados por una potestad diferente conforme a su nombre, sino que se agrupan bajo el dominio de una potestad u hombre fuerte, que es quien las controla. Por ejemplo, no hay una potestad de brujería, otra de hechicería y otra de adivinación, sino que la brujería es el poder demoníaco a través del cual Satanás controla, domina y manipula la voluntad del hombre. Esta potestad de brujería va a movilizar entonces los espíritus bajo su mando para controlar las vidas. Moverá, por ejemplo, espíritus de hechicería o de adivinación. Gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Qué son? Esta categoría de demonios se encarga de los gobernantes y personas de influencia sobre la tierra, políticos, ministros y líderes religiosos. Por eso es muy importante que oremos, como lo decía el apóstol Pablo a Timoteo, por los gobernadores y por todos los que están en eminencia. Cuando pensamos en autoridades y estructuras de gobierno, tendemos a enfocar únicamente los niveles superiores, pero las estructuras de autoridad son mucho más extensas y estratificadas, tocando cada faceta de nuestra vida. Hay estructuras de autoridad a través de las que se gobierna todo, desde las Cortes Supremas hasta la persona que emite la patente de tu perro. Además de autoridad para escuelas, negocios, iglesias, sindicatos, asociaciones, jardinerías, equipos deportivos y hasta familias. Para cada uno de esos grupos de poder y de autoridad, Satanás ha designado un gobernador de las tinieblas para que influencie para mal a ese grupo de poder. Pero si los cristianos oran en favor de estos grupos de poder, se puede contrarrestar el poder demoníaco. Huestes espirituales de maldad, ¿qué son? Son legiones demoníacas asignadas por las potestades que provocan a un pecado. Se mueven en personas como brujas, narcotraficantes, etc., que influencian y esclavizan a otros. Tronos. ¿A qué hace referencia la Biblia con esta frase? Implican un reino que se ha manifestado de generación en generación y están sobre una o varias naciones. Cuando hablamos en lo natural del trono de Inglaterra, por ejemplo, podemos visualizarlo como un imperio conquistador dominante sobre todas las naciones que constituían sus colonias. En lo espiritual sucede lo mismo. Son reinos que gobiernan varios países. A Nabucodonosor, rey de Babilonia, Daniel le llama rey de reyes. La palabra de Dios lo confirma diciendo: tú, oh rey, eres rey de reyes,
porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Daniel 2:37. En la escritura bíblica, analizamos que Dios llama tanto a Satanás como a algunos demonios de alto nivel con nombre de reyes. Esto lo vemos en el libro de Isaías, donde a Lucifer se le llama rey de Tiro. En el de Daniel, donde el ángel Miguel pelea contra el príncipe de Persia. ¿Qué son los dominios? Es como su nombre lo indica, un poder, y como tal puede tener diversos alcances. Espíritus vinculadores que tienen dominio en muchos reinos. Estos son los demonios que están sobre las organizaciones mundiales como la ONU, la Comunidad Europea, la OPEP, etc. O espíritus que dominan la sociedad en todo el mundo a través de religiones, filosofías como la nueva era, el humanismo, el feminismo, el nazismo, las sectas y sociedades secretas como la masonería, los Illuminati y el neonazismo. ¿Qué son los espíritus malignos? Son espíritus que habitan en personas o lugares como casas y cementerios. Son también los que se impregnan en ídolos u objetos profanos. Estos espíritus oscuros del mal no están interesados en las zonas geográficas ni en el comunismo, sino en el individuo. Por lo tanto, ejercen su influencia sobre la conducta humana. Son fuerzas que atacan a los individuos. Los espíritus tentadores fomentan el pecado, y si salen airosos, llevan a las personas a yugos de esclavitud y maldiciones. Hay ángeles guardianes asignados para cada persona, pero es posible también que haya demonios asignados a cada uno de nosotros. Esto no debería alarmarnos porque somos protegidos por el poder de Dios si hemos aceptado y obedecido a Jesús como nuestro Salvador. La sangre de Cristo cubre a todos aquellos que lo han aceptado como su Salvador personal. Los espíritus malignos procuran ejercer su influencia sobre nuestra conducta. Somos tentados para hacer el mal por la presión del enemigo sobre nuestros pensamientos, actitudes, apetitos y voluntad. Pero note que es una influencia y no una causa. La gente afirma ser impotente, pero no lo es. Por ejemplo, un cleptómano no roba cuando sabe que lo están vigilando. Satanás no obliga a nadie a pecar. Todo el que cae en pecado lo hace por decisión propia, porque rechaza el poder que Dios le ofrece para que venza. No es que los seres humanos podamos enfrentar solos al diablo y vencerlo. Es que los seres humanos tenemos a nuestra disposición la gracia de Dios, el poder del cielo, para vencer las acechanzas del enemigo. Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó de entre los muertos, ganando la victoria sobre toda fuerza oscura de las tinieblas o poderes espirituales de maldad. Escrito está, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Primera de Pedro 1:21. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:14-15. El triunfo que obtuvo Cristo a través de su muerte y resurrección es la victoria de todo aquel que cree en Jesucristo como su Salvador, y reconoce que el poder divino que levantó de la muerte a Jesús es aquel que nos puede dar el triunfo sobre cualquier enemigo oculto, físico o espiritual. El triunfo sobre cualquier dificultad o problema. El triunfo sobre cualquier maldición o ciclo negativo de fracasos continuos. Vencer mediante la muerte y resurrección de Jesús implica ser libre de toda cautividad mental, espiritual y material. Hay que tener en cuenta que estamos bajo la gracia y es por la misericordia de Dios que somos parte del reino de los cielos. Las escrituras bíblicas lo confirman, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Gálatas 3:26, Efesios 2:8. Dios, a través de Jesús, quiere enseñarnos que no es por martirizarnos el cuerpo que obtenemos redención, es por tener fe en Dios. Cuando creemos que a través de la cruz de Cristo ya somos libres de la condenación eterna y bajo su gracia divina somos hijos de Dios, ya hay victoria en los cielos porque un alma más
se ha convertido al reino de Dios. Vamos a alcanzar todas las riquezas del reino de los cielos y la salvación eterna por tener fe en Cristo, pero sobre todas las cosas aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. San Juan 1:12-13. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:11-13. En la historia, antiguamente la cruz era símbolo de maldición. Quiere decir que si Cristo murió por nosotros y resucitó de entre los muertos para sujetar a Satanás y a toda fuerza oscura del mal, nosotros no tenemos por qué vivir una vida enclaustrada en la aflicción y la esclavitud. Dios quiere traer a las vidas de sus hijos paz, amor y sobre todas las cosas, libertad. La libertad plena en Cristo rompe cadenas de esclavitud que por años han invadido nuestras almas de dolor y tristeza. El poder divino que trajo victoria a Jesús sobre Satanás y toda potestad y hueste espiritual de maldad es el mismo poder que Dios utiliza para transformar, restaurar y traer bendición a nuestras vidas, porque escrito está: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Romanos 16:20. Debemos apropiarnos del poder de la cruz, del triunfo de Jesucristo al morir y resucitar de entre los muertos, ganando la victoria sobre la muerte y las maldiciones. Porque escrito está: y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Primera de Corintios 6:14. Al aceptar que Jesús murió en la cruz por nosotros y que resucitó por el poder de Dios para garantizar la victoria de la justicia sobre el pecado, estamos declarando que el poder oscuro de toda maldición se cancela sobre nuestras vidas y somos libres por el poder divino de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, por el poder de la resurrección. Ninguna maldición tiene que atarnos ni esclavizarnos, porque como hijos de Dios somos libres. En Cristo Jesús hay redención, vida eterna y triunfo sobre cualquier tempestad o ciclo negativo. En Cristo somos libres y más que vencedores para vencer y cancelar toda maldición que quiera atar nuestra vida a la muerte eterna, a la pobreza, a la infelicidad. Somos libres para andar en victoria. Las Escrituras bíblicas lo confirman. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. San Juan 8:36. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. San Juan 8:32. La verdad es Cristo. El Maestro Jesús trajo una perspectiva mental diferente a los dogmas religiosos que dominaban el mundo antiguo. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Maestro nos enseñó que solo a través del amor y de tener un encuentro personal con Dios es que el hombre alcanza altos niveles de crecimiento espiritual. Eres libre en Cristo. Eres más que vencedor por la sangre de Cristo. No necesitas vivir esclavo. Tu destino no es ser esclavo de Satanás. Tu destino es ser un siervo de Cristo Jesús. Y no hay nadie más libre que aquel que se hace esclavo de Cristo. Levántate, esfuérzate, echa mano de la palabra de Dios, echa mano de la fe. Eres libre por la sangre de Cristo.